Mari, ¿estarás de acuerdo conmigo que los procesos de aprendizaje son una mejora continua? Sí, realmente sí. Tú recordarás que cuando Jesús decía, le dijo a uno de sus apóstoles, ¿no? Cuán importante era perdonarse y Ujú, perdonar a los demás, pero en el perdón está esa magia que te libera de esa carga emocional, de tantas cosas que a veces sin querer nos guardamos. Y es un proceso continuo. O sea, ujú, tú no perdonas hoy y es acumulativo para esta semana. ujú. Es Y te van diario. pasando más cosas que uno Lo tiene sigues. Y claro, es como la que limpieza en la casa. reaccionar, ¿no? Es como la limpieza en la casa. ¿Acaso limpias y queda para todo el mes? No. Claro, Todos los días se va hay que hacer limpieza en ensuciando. la casa. Igual es acá. Ujú, Todos los días hay que hacer limpieza. Y cuán importante es darnos cuenta, ¿no? O sea, que es un proceso, no es de que ya lo hice o porque yo hice por mi familia va a estar bien, tampoco, porque esa relación, esa mejora continua es personal. ujú, La relación con Dios es personal. Que tú puedas apoyar y orar por otra persona, sí, es como que jalas la energía, ¿no? Esa energía que ayuda, ujú, pero la magia está en que cada uno la haga y ujú, cada uno tiene ese poder de hacerlo, ¿no? O sea, cada uno tiene el poder, tanto sea como lo dice, lo lleva a la acción, entonces es un proceso personal. ujú. No Así es, tú no es. vas al gimnasio, o sea, tú no quedas conmigo para ir al gimnasio, pero yo te digo, anda tú y yo voy a ser la que va a hacer crecer los músculos. Ujú, No pasa, claro. ¿no? No O pasa, o como sea, esa que dicen, corre, quiero aprender inglés, pero estudia tú para aprender yo. O sea, nada que no, ver. Pues uno mismo tiene que es pasar, uno personal. mismo tiene que, y tiene que abrazar su proceso, ¿no? Siempre he escuchado eso, abrazar el proceso quiere decir que ya estate tranquilo, que pase lo que pase, todo va a pasar, pero lógicamente date cuenta de qué quieres, de qué estás aprendiendo, date cuenta de qué viene por delante, o qué te falta perdonar, qué te falta aceptar para que realmente puedas avanzar en tu proceso, ¿no? O sea, tantas cosas Yo que entendí, uno vamos amiga, yo aprendiendo. entendí eso del proceso, de abraza tu proceso, cuando estaba a inicios, abraza tu proceso, abraza, porque, pero sí, estoy consciente, o sea, estoy haciendo las cosas como me están diciendo, las estoy poniendo en práctica, estoy haciendo introspección, pero ¿cómo es abraza tu proceso? ¿Cómo, Michi, es eso? Hasta que alguien me dijo, tú cuando viajas y estás por llegar de Arequipa a Lima por tierra, tú vas ansiosa, ¿a qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? ¿O estás en el camino, te detienes, si es que vas en tu carro o si vas en el bus, te detienes a mirar ese paisaje durante el camino, lo que sea que veas, si ves el mar, si ves el paisaje verde, si ves solo tierra y cerros, lo que sea, lo vas apreciando, o sea, vas estando presente durante todo el viaje o estás solo pensando a qué hora llego, a qué hora llego, a qué hora llego. Eso es abrazar el proceso. Eso es el darse cuenta y disfrutarlo, ¿no? Y decir, wow, esto que estoy haciendo realmente me está llevando a otro nivel de conciencia. Estoy Sí. entendiendo que hay cosas que yo no sabía y ahora sé, y entonces ya no me limitan. Los recursos que me hacían falta, que viene a ser todo esto que vamos asimilando en un aprendizaje y se va quedando para una mejora, Ujú, va haciendo que nuestros recursos vayan creciendo, pues, ¿no? Y ujú, entonces ahí también está muy claro el tema de pon tu inteligencia al servicio del amor, ¿no? Porque al ponerlo a- desde la creencia de que no, pero a mí no me enseñaron así, a mí me dijeron que tiene que ser así, y esto, y aquello, y te vas dando cuenta de que sí es bueno que hayan reglas cuando somos mamás con los hijos, sí es bueno que también haya una comunicación, más que todo, que haya una buena instrucción de nosotros con nosotros, cómo me siento.
Entonces, ante tal cosa que a mí me pasó de niña, ¿funcionó o me dejó una herida? Y entonces a partir de eso yo puedo decir, entonces sí se lo voy a enseñar a mi hijo, pero si me dejó una heridita, entonces quiere decir que no funcionó. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer un cambio para poder aplicarlo en mi hijo, ¿no? O en mi Exacto. pareja. Y Entonces ahí viene la empezando por mejora uno, como continua, dices, ¿no? ¿no? Es Mm, uno primero. Entonces no es un proceso fácil porque el aceptar, acuérdate que cuando, mira, el ejemplo más duro y crudo es cuando una persona tiene una adicción, pero la persona no acepta no acepta que la tiene. que está siendo, no sé, pues adicto a la comida, adicto al sexo, adicto a la droga, adicto a lo que sea. No acepta. Ujú. Entonces el primer paso es aceptar. Acepto. Esa aceptación te lleva a la humildad de decir, sí, necesito ayuda o necesito más información. Claro. Y ¿O qué entonces puedo ahí es hacer, donde no? tú te Ujú. pones, ahí es donde tú pones a disposición del amor, o sea, tu inteligencia se pone a disposición del amor, ¿no? O sea, porque dices, wow, yo no lo sabía, ahora lo Sí. sé. Cuán Y entonces lo importante, aplicas, Mari, cuán pero es importante un proceso, es vivir el es un presente de tu proceso. proceso. Pase lo que pase, sabemos que estamos atravesando eso y ya no estar en esa ansiedad, ¿no? Como dices, de ya llegar, de ya ver los resultados, porque nos gana. A veces decimos, yo ya quiero, si nos trazamos un objetivo, yo ya quiero llegar ahí. Pero no, pues te das cuenta que para llegar ahí tienes que haber pasado por varias cosas y seguro vas a seguir pasando por varias cosas porque es necesario pasar por todo ese camino que es nuestro proceso, como se dice, para llegar a donde quieres llegar. Entonces, es un camino de aprendizaje, es un camino de aceptación, es un camino de Sí. reconocimiento también hacia Y nosotros, ¿no? demorarnos siempre un poquito, ¿ah? Sí, 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 también. Ponerle pausa, al darnos cuenta es Claro. estar en el presente. El A veces somos muy observarnos. ligeros, muy Mm, ligeras. El decir las cosas así con una ligereza, ¿no? Con una lengua viperina. Y es muy asertivo. Si no lo sabes desde la Asertivo humildad, hacer desde la pausa. aceptar esa ignorancia, Claro, porque aceptar esa no todos ignorancia, sabemos todo. nos cuesta, porque a veces es el ego que hace, es como que esa vocecita, ¿no? Que Mm, unos le dicen el enemigo, el diablo, lo que sea, pero es esa voz interior que no nos deja escucharnos, o sea, escucharnos a nosotros desde el amor, ¿no? Porque nosotros somos amor. O sea, si tú estás en un momento de paz, solo sientes amor, no buscas conflicto. Entonces, desde ese momento que tú te das cuenta y piensas y dices, y recién hablas, entonces es mucho más asertivo que decirlo así a lo loco, ¿no? O sea, como que ujú, y después, claro. ay, lo siento, Ay, no ¿qué quise decir dije? eso. Entonces, claro, por eso es que también eh, en la Biblia y Jesús decía, ¿no? O sea, de la grandeza de tu corazón habla tu boca. Habla tu boca. Ujú. Es cierto. Todo realmente lo que decimos, Es lo que muy hablamos, cierto. es lo que A veces siente nos nuestro gana, vemos, corazón. entonces hay que parar un poquito, ¿no? Yo Ujú. tenía un jefe cuando trabajaba en una empresa hace mucho tiempo. Este señor, tú le decías lo que sea, escuchaba muy atentamente, muy visualmente. Estaba haciendo algo y estaba mirada hacia abajo, supongamos que estaba, y tú entrabas y le decías, señor Rolando, quiero hacer una consulta, y él te decía, un momentito, por favor, terminaba, ok, y te miraba y te decía, Ah, dime. mira. O sea, era tenía muy desarrollada valores, los principios, el simple hecho de tratar a los demás como te gusta que te traten, ¿no? Claro. Porque El cuántas poner veces atención, nosotros Mari, el decimos, poner mírame, atención a lo que vas a hablar. a los hijos, en los hijos, ¿no? Por ejemplo, les decimos, no, ponme atención, te estoy hablando. Y tú, sin embargo, cuando él llega del colegio o está en algo, tú estás, sí, y te estoy escuchando, sí, y tú estás con el celular, sí, te estoy escuchando, sí, sí, sí. Y el niño aprende lo mismo. Ujú. Copia. Entonces, haz lo que te gustaría que hagan contigo, ya Ujú. sea visual, físico o en lo que sea. Ujú. Eso es ser asertivo. O sea, Claro. no criticar y juzgar nada más. Entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo
está haciendo algo, lejos de criticarlo y juzgarlo, observa. Claro, Yo me porto así porque yo, hay que como madre, observarnos, sé que si yo ya sé que mi hijo me ama tanto que lo que yo hago y digo me lo copia hasta los 4 o 5 años, luego en la adolescencia nos critica y nos juzga. Ay, mamá, cállate. Ay, mamá, ¿qué vas a saber tú? no sabes, Porque ya va va teniendo su asimilando criterio, ¿no? y va Van teniendo sus propios formando. criterios, va Ujú. formando su personalidad, Identidad, claro. va valorando su esencia. Puede Y va estar, teniendo puede más ser que en ese discernimiento camino, también. en ese proceso, porque los adolescentes aprenden de la casa, entonces en ese proceso, muchas veces, ellos pueden ser asertivos o no, pero es parte de su proceso. ¿Para qué estamos nosotros? Para regularlos, ser ese apoyo, ¿no? De decirle, Claro, esa no, guía, mira, esto es así, 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 y hacerles preguntas y hacerlos entender de alguna manera que probablemente se están equivocando y que necesitan apoyo, qué mejor que de mamá y de papá, ¿no? Pero claro. si tú, lejos de hacer eso, solo lo criticas y lo juzgas, entonces no te va a confiar nada, pues, ¿no? Y Es peor, estamos inevitable. mellando en su autoestima, ¿no, Mari? Porque definitivamente Uy, si le vamos a decir, no sirve, no, esto está mal, o no estás pensando bien, etcétera, entonces ellos poco a poco, pucha, no soy bien, no estoy pensando, no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, lejos de o se ayudar sienten, nosotros, se van bajando, se sienten insuficientes, que no es nos lo damos peor. cuenta, ¿no? Como Mm, a veces volvemos a lo mismo del pensar para hablar nosotras también, ¿no? Porque a veces sin querer decimos, ah, ya, tal cosa, y luego, eso no era, ujú, o sea, me equivoqué, ¿no? Y también es importante que seamos conscientes de que perdón, ser vulnerables, o sea, poner ante el otro mi vulnerabilidad no me hace menos, todo lo contrario. claro, porque somos ¿No? así, Sobre todo con nuestros hijos, porque a veces ellos nos tienen como los superhéroes, los ¿no? Antes nos superhéroes que, decían eso, sí, sí, ¿se superhéroe, ¿no? El acuerdan? superhéroe, mi mamá, mi papá, y cuando luego nos damos cuenta que el superhéroe también tiene errores, tiene cosas que a nosotros nos lastiman, entonces dejamos de creer, pero es porque estamos en una expectativa muy alta. Mm, Entonces el ponernos vulnerables nos hace eh, presentes ante nuestros hijos, que claro, también nosotros estamos en un proceso, que también nosotros hemos sido niños, que también nosotros hemos sido adolescentes y que también nos equivocamos, o sea, claro, no nos hace somos más humanos superhéroes, porque ¿no? somos así, somos El superhéroe imperfectos. es para Marvel y para todas esas marcas, que es Para los lindo, son dibujitos. películas, ¿no? Hay personas en la vida real que no son superhéroes, pero tienen mucho mayor valentía y no tienen superpoderes Ujú. físicos, pero sí emocionales, ¿no? Que ayudan mucho con una simple mirada, una caricia. A veces, ¿no? La Decimos, ay, palabra, pero la abuelita no sabía a veces decirlo, pero era tan cariñosa. claro, que con eso O sea, ya, ¿te ya acuerdas nos de le eso, no? bastaba, ¿no? Siempre ibas donde la abuelita y yo le contaba a las dos, ¿no? A las dos abuelas maternas. Digo, tanto materna como paterna. Yo les contaba algo y ellas me escuchaban. Una me miraba y me decía algo muy simple, pero lo que más me encantaba era que me escuchaba y me apachurraba. Ujú. Entonces, eso, porque ya ni me acuerdo de lo que yo le contaba, pero Pero sí me mira acuerdo que cómo te quedó la emoción, ¿no? ¿Cómo te cuando quedó yo la le emoción? hablaba, o sea, era más, su lenguaje era más amoroso, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces a nosotros nos falta, ¿no? Que escuchamos y al toque juzgamos y criticamos, y un simple abrazo, una simple mirada, es más poderoso. Es Ujú, como que aquí estoy, ujú. ¿no? Ante Sí, cualquier cosa, aquí definitivamente. estoy. Entonces, eso nos olvidamos a veces, porque probablemente a veces porque nos gana el día a día, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos quiénes somos. Por eso es que es un proceso y es una mejora continua, porque Mm, lo que hemos hecho hace tiempo, que nos ha elevado mucho emocionalmente, no para creernos con los demás, sino con nosotros. Si tú te acuerdas y dices, en ese momento de mi vida me sentí tan bien, y te pones a pensar y dices, y me sentía que podía hacerlo todo. todo. Y no había limitaciones, ¿no? Y tú dices,
¿Y por qué me he ¿Y olvidado por de qué eso? ahora me O sea, cuesta y llegas, tanto, ¿no? ¿no? Por hacerlo? eso es bueno con una buena mentoría, porque a veces te llevan y te dicen, vas a recordar tu pasado. Y si lo dicen desde un momento del dolor, te deprimes. Ujú. Pero si tú te vas a ver, recuerda, dime un recuerdo en el que te has sentido, pues, mucho, mucho, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, amiga, en el que tú dices algo y tú, ¿cuándo fue? Y empiezas como que apretar Recordar. el replay de todo lo anterior. Y empiezas a buscar y tu mente dice eso no, porque tú le estás diciendo, donde me sentí súper, le Ujú. estás dando ese comando tu A tu mente, a tu maestra, cabecita y sale. y entonces Ujú, empieza el rebobinar de los recuerdos. ujú, Y es como que va tachando lo malo, o sea, lo triste, y llegas al momento feliz y dices, ¡ah! Eso era. Y sí, ujú. yo me sentí súper. Sí, cuán Entonces, de eso importante, apalancate, ¿no? pasado, ¿no? No, no del triste, del sufrimiento, del doloroso, porque te voy a llevar a una emoción horrible. A nadie le gusta ir a eso, está bien. Lo que vamos a trascender, mejorar, es la emoción. Pero si tú te apalancas de ese momento poderoso, puedes ir a cualquier sitio de tu oscuridad, de ese momento de tu vida que dices, yo no quiero sentirlo, me dolió mucho, pero si tú te apalancas primero de algo bueno, Ujú, te puedes ir a cualquier sitio. Mismo claro. minero de Socavón, Uy, está que se corta. con su linterna y miedo, y va abriendo para ti igualito. Ujú. Entonces, sí, las cosas que sucedan. Así es, Mari. Qué importante es, Eso es, como tú dices, amiga. apalancarse de esas emociones, de esos momentos bonitos, porque casi siempre uno se acuerda de lo feo, ¿no? De lo feo, de lo triste, de los momentos de Ujú, cólera, pero no, acuérdate de los ujú. momentos bonitos Qué que fácil. estoy segura que todos tenemos momentos bonitos, que todos, y los estamos construyendo también. Todos tenemos. Y qué lindo Así como es, tenemos los feos, pero nos encanta quedarnos en lo feo, ¿no? sí, nos encanta, pero qué importante es reconocer. Tóxicas, pues somos tóxicas con nosotras mismas. Sí, ¿por qué somos así, no? Qué bárbara. Pero bueno, ya estamos superando, estamos aprendiendo, estamos Es por creencia, es reconciliándonos, crianza. estamos, y definitivamente ahora más nos acordamos de los momentos bonitos que de los feos. Y tal es así que pasa un tiempo cuando ya ni te acuerdas de ese momento desagradable que hayas tenido en tu vida. Por ejemplo, te acuerdas de tal cosa y uno dice, no me acuerdo. Oye, ¿cómo es la mente que ya nos va, como borrando ese pensamiento triste, ese pensamiento feo, ese Un momento poder, desagradable que pasamos? Porque nosotros estamos haciendo una práctica con nuestra mente de acordarnos de lo más bonito, estamos pensando en cosas más positivas, en cosas buenas, y esas cositas feas, desagradables, las va borrando, tal es así que a veces ya ni te acuerdas. Yo me he asombrado de eso porque te acuerdas de tal cosa y no me acordaba. Y cuando yo decía algo era, pero no me acuerdo qué, o sea, cómo nuestra mente podemos, nosotros mandamos en nuestra mente. Entonces, cómo nos podemos, con la programación neurolingüística y todo eso, cómo podemos cambiar poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, pero sí poco a poco, cómo podemos cambiar. Y va cambiando todas esas cosas, ¿no es cierto? Y nos vamos olvidando las cosas malas y nos vamos más bien acordando de las cosas bonitas, que eso es muy importante para y estar eso es lo bien, para lindo de nuestra... abrazar tu proceso, de Sí, qué abrazar importante, Mari. Por eso, es lo lindo, abrazar el proceso y darte cuenta, ¿no? El ujú, darte cuenta. Eso es ser consciente. Y cada día, mientras más los practiques, vas a ser más consciente. ujú, Mientras más, pero no se acaba, porque cada día trae una enseñanza diferente. ujú, Pero ya siendo consciente, el proceso es más bonito, porque claro. ya no te criticas, no te juzgas, Y no ya te vamos llamas teniendo, tonta, no te dices eres una... y Ujú. vamos teniendo Vas otras teniendo herramientas mejor también, la ¿no? aceptación, Ujú, vas teniendo aceptación contigo, ¿no? Que es lo ujú, principal, que es tan importante, porque si de niños
hemos aceptado las creencias, las limitaciones de papá y mamá. Ahora de adultos, nosotros podemos, desde precisamente esa inteligencia superior que es Dios, de esa divinidad que es Dios, de ese poder que tenemos nosotros en nuestra programación, de reprogramarla. Se puede, sí se puede. Exacto. Cuando en algún momento alguien nos dice, las personas pueden cambiar, antes que decían, las personas ya no cambian, nadie Y antes cambia, es decíamos no, imposible. pero ahora no es así. Sí se puede cambiar. Ahora como cambian son los reptiles. Por eso es que, porque nunca evoluciona. El cerebro de un reptil nunca evoluciona, pero nosotros sí. Y si es que Ujú. estamos desde el aprendizaje, desde la humildad, con una conexión espiritual y todo eso, entendemos de que sí podemos cambiar. Las personas sí podemos. Estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Te Exacto. guste o no, te hayas dado cuenta o no, todos los días estamos en un proceso diferente, no es igual que ayer. Por más Claro. que digas, ay, todo es igual, todos los días es igual. No, no es igual. Todos Ujú. los días no es igual. Ahora que tú lo quieras hacer en una mejora continua es mucho más bonito, ¿no? O sea, ya Claro. no lo vas a ver como una carga, sino Ujú. como algo aceptándolo, no en el futuro ni en el pasado, sino en tu presente, ¿no? Eso es lo chévere, el regalo, por eso que se llama presente, Presente, vivir el pero a veces no lo presente. aceptamos. A Sí. veces nos vamos ¿a qué hora llego? ¿A qué hora llego? Al punto B, ¿a qué hora llego? Y estás en ansiedad y solo te llevas más toxicidad hacia adentro, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, el pues porque esa tóxico, cuando ansiedad, decimos, ay, qué tóxica que eres, es una etiqueta, pero en realidad es porque tú no estás gestionando bien lo tuyo, ¿no? Y ujú, sabes cuando uno está tóxica. Entonces, hablas de lo que sabes, nada más, ¿no? Se ujú, te sale el tóxica, porque y dices, ay, ¿por qué me he dicho tóxica? Porque a lo mejor esa persona que te está diciendo tóxica sí sabe de ese proceso de toxicidad, o ujú, es una o es otra cosa. En este mundo dual, o es una o es otra cosa. O lo sabe o solamente lo repite. No hay más. eso es. Sí, y la ansiedad no nos deja ver más allá, ¿no? Entonces, nos cega, nos desespera, queremos las cosas rápido, queremos las cosas ya, y ahí es donde no estamos abrazando el proceso, más bien estamos Pero queriendo ahí tienes que saltar. cambiarlo desde la programación, en vez de decir estoy en ansiedad, porque a veces nos gana, ¿no? Ujú. Ay, me siento ansiosa, tienes que decir estoy expectante. Ah, estoy Estoy expectante. expectante, dices estoy expectante, Y es ya tu muy cerebro ya diferente. cambia, ¿no? Tu mente dice, Cambia. Entonces ya hasta, por ejemplo, si estás por, por dar un atracón de panetón, porque dices, "Ay, estoy ansiosa, necesito algo", y dices, no, un momentito, yo no estoy ansiosa. ujú, Estoy expectante. Como cuando lanzan una película que mucho esperabas y dices, ay, al fin, la parte 2 de mi película favorita. Y dices, ay, en qué momento la lanzan? Están que la anuncian y la anuncian. Bueno, esa es la ansiedad positiva, digamos, ¿no? Esa es la expectación, estás expectante. ujú. Entonces, úsalo para ti de esa forma, ¿no? O sea, en vez de decir, "Ah, estoy ansiosa", porque ya estás metiéndole un poco de pena, estás metiéndole emociones Claro. negativas, porque sabes de que ansiedad, o sea, ansiedad, tu cerebro que entiende, ay, no, no, me puede venir la depresión y todo, pero si tú dices, estoy expectante, Ujú. cambia. Claro, sí, Uy, ¿qué definitivamente vendrá? cambia. Y ¿Qué cambia tus vendrá? Dices, ¿qué neurotransmisores. vendrá? ¡Qué lindo! ¡Uy, no! Oye, va a salir una nueva colección, supongamos, de ropas de baño. ¡Oh! Se viene el verano. ¡Ay, qué Mm. lindo! Uy, no, esto se viene lindo. Cambias Sí, sí, el pensamiento. definitivamente. Qué Pero si te importante es quedas en que, cambiar ay, no, me voy a nuestras meter un palabras. atracón porque no tengo ganas de, ay, me siento ansiosa, Dios mío, ¿qué me como? Eso nos pasa, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Mm? Pero qué importante es, como dices, darnos cuenta, parar y decir no. Voy a ver qué pasa más bien, ¿no? Y darnos cuenta que no hay que desesperarnos tanto, tantas cosas que van pasando, calmarnos, pero nosotras mismas, calmarnos, respirar y Todo es definitivamente perfecto, pero para llegar al punto de entender que todo es perfecto, hay que hacer el proceso, mm, porque los recursos que tenemos no son son muy pocos, suficientes no son suficientes. Ay, Marita, te vuelves a congelar. hacemos lo que no lo sabemos hacer mejor. En función de la nueva información. Ujú, Ahí entra tu humildad, ahí entra tu mejora continua, ahí entra tu inteligencia al servicio del amor, porque dices, no, yo me
doy cuenta que a mí me falta información. Y si quiero crecer o si quiero mejorar o si quiero, tener una mejor relación con mis hijos, con mi jefe, con mi esposo, con quien sea, y me doy cuenta que las cosas suceden porque son necesarias, porque tienen que pasar. Pero vivir en victimismo no me ayuda, me lleva más bien a la tristeza, al sufrimiento, y busco validación afuera, entonces va a haber sufrimiento. Entonces es muy importante aceptar el proceso y decir, wow, ya empecé, porque ya me di cuenta. Ahora el siguiente paso es que buscar la información y luego, y cada paso trae un siguiente paso, ¿no? A todos, no es solo una persona, a todos nos pasa eso. El niño que empieza en inicial, él no acepta, se lo imponen, es parte de, y no se da cuenta. Pero eso es lo bonito del niño, ¿no? Que no pone peros, o sea, acepta y dice, ok, y confía en papá y mamá. O sea, si mi papá y mi mamá me traen al colegio, el niño no cuestiona. Hay niños que sí, porque no saben y hacen berrinche afuera, ¿no? El primer día. Pero una vez que entran al inicial, ¿qué pasa? Encuentran amiguitos, saben que juegan, hay juegos. Hay niños que les encanta el colegio y luego empiezan a cambiar esa idea de frustración del primer día por algo pues espectacular. Chao, mami, chao, y se entran tranquilos, ¿no? Así Eso es un es. proceso de aceptación, es un proceso en el los niños siempre nos están enseñando, Sí, ¿no? O sí, sea, definitivamente. acuérdate tú si no tienes la posibilidad de ver un niño niño, entonces cuando tú lo fuiste, ¿no? O sea, Mm. cuando yo, tú hemos sido Definitivamente niñas, se adaptan más, ahí está la más rápido. enseñanza, ¿no? Y ese proceso es lo bonito. ¿Acaso un bebé está preocupado porque mamá si tiene o no tiene plata cuando está lactando? No se pregunta. O sea, ¿acaso el bebé te dice, mamá, tomo menos leche porque no has tomado desayuno? No, solo mama y ya está. Ajá. Y se llena Sí, su sí, barriguita y luego si tiene más hambre llora y tal, y una cosa lleva a la otra, porque así es. sí, Y siempre va a amigo. estar mamá proveyendo eso, ¿no? O sea, Ujú. dándole. Claro, siempre los papás van a proveer por como sea, lo poco, lo mucho, pero siempre van a estar proveyendo a la familia, Siempre. ¿no? Aunque también en esta Bueno, sociedad ahora se ve tantas cosas, pero eso es parte de también. ujú, Hasta esas personas que a veces vemos o escuchamos, que desde nuestro entendimiento decimos, wow, cuánto dolor, cuánto sufrimiento debe haber tenido en su infancia para que sea así de adulto, ¿no? Entonces, sí, no sí, nos sí, quedamos en la crítica y en juzgar. Cada quien hace su proceso. Algunos claro. hemos aprendido muy temprano por todo lo que nos ha pasado, incluso el duelo, ¿no? O sea, el aceptar que alguien muy, muy amado muere, ¿no? Entonces, algunos aprendemos a muy temprana edad, Mm, otros aprendemos a los 70, aprenden recién de que su papá o su mamá recién fallecen. Y está bien, no porque a mí me dejó mamá a muy temprana edad, eh, voy a decir de que criticar o o no entender cosas al otro, negativas ¿no? ¿Qué es hacia lo las que personas piensa? que tienen esa bendición de tener a sus papás 70, 80 años y qué rico que te puedas sentar a tomar y eso es una cosa de valorar, ¿no? De entender que si tengo a mamá, hay mamás que son malentendidas, malinterpretadas, o sea, el adulto, el hijo, y se queda con el enojo de renegar por algo que le hizo de niño y la culpa a mamá, y son esas señoras o esos señores que ahora son abandonados porque han sido malinterpretados por sus hijos, ¿no? Independientemente si han sido buenos o malos, ellos tuvieron una información que probablemente fue lo único que tuvieron para ponerlo con sus hijos, ¿no? O sea, Ujú, hacer lo mismo que hicieron con ellos, no creo. No hay ser humano que hace lo mismo. Mejora, hace mm, una mejora, pero desde lo que a ellos les pasaron. claro, desde Y su si a ellos los trataron interpretación. muy mal, Mm, ellos bajan como que digamos la intensidad de eso malo, pero desde el entendimiento del niño que ahora es adulto, dice, mi papá fue mal o mi mamá fue mala, pero no vamos más allá, ¿no? O sea, más allá de cómo lo habrán tratado a papá y mamá. claro. Había una Recuerda historia de que un señor, que somos niños heridos y que nuestros papás son otros niños heridos. somos todos, Mm, todos, todos. Por todos, eso es tan ¿no? Porque importante el tener esto de conversar. Si no quieres ir a una terapia o
no sé, pues, no cada quien tiene sus propios, sus propias convicciones, pero hay una historia de un señor que trataba muy mal a sus hijos, pero muy, muy mal. Y una vez, ya adolescente, una de las hijas le pregunta a una de sus tías, o sea, una hermana de su papá, ¿por qué mi papá es tan malo con nosotros? Y la tía la mira, le acaricia la carita y le dice, no es su culpa. El tema es de que nuestro papá a él lo trataba muy, muy, muy mal. O sea, si lo encontraba en la calle, lo entraba a la casa de los cabellos. Y si él se caía porque se tropezaba por Ujú, la fuerza que papá lo jalaba, no lo soltaba. O sea, prácticamente era como que lo arrastraba, ¿no? O sea, le mm, daba duro. Y mm, él sin querer, los trataba mal a sus hijos. mm, Y un día, o sea, y esto es una historia de la vida real, y un día este señor, ya a los 70 años, siempre era colérico, de todo renegaba, todo le frustraba, todo le molestaba, o sea, todo le apestaba. ujú. Y sus hijos no podían decirle nada porque el señor se enojaba. Y sus hijos decían, nada lo contenta mi papá, siempre está renegando. Y esta hija es la que se atreve a preguntar qué pasó con papá. Y la tía le cuenta. Pero ahí no acaba la historia. Al pasar de los años, como a los 75 años, el señor decide ahorcarse ¡Ah! y sus Dios. hijos lo encuentran y lo salvan. Pero el daño que había causado en ese proceso, eh, este, fue irreversible. Ay, Se Dios mío. vuelve vegetal y el señor, Ay, Señor. desde ese momento, que a pesar que había tratado mal a sus hijos estaban pendientes de él. Cuando se acercaba a algún hijo, cualquiera de sus 5 hijos que se acercara a ayudarlo a sentarse, ayudarlo, o acomodarlo en la cama, moverlo, Claro, cambiarlo, asistirlo, atenderlo. porque es Ujú, y entonces comprendió a papá y cada vez que se acercaba donde él le decía, papito, no te preocupes, no tengas, o sea, no todo lo que pasó tuvo que pasar, o ujú, sea, en cuanto al maltrato que ellos recibieron. Pero el ujú. Señor Lloraba. siempre Oh, lloraba, mira, qué pena. porque no, nunca se atrevió a hablar. Y se sentía muy culpable, Yo ¿no? también sé de otra historia, hay otra historia que también, o sea, cuán importante es hablar lo que sea, lo peor que va a pasar del otro lado es que te digan no. Ujú, O sea, si tú estás esperando un sí, lo peor que puede pasar es que te digan no, no se puede, no hay plata, lo siento, ahora no. ujú. Ya veré, pero de ahí no va a pasar nada malo, pero no te quedes con eso, ¿no? Y eso hay que enseñarle a los chicos. Sí, Hay historias muy, muy, muy tristes de personas que han sido criados muy duramente sí, y sí. después, Antes como no han era más aprendido rígido. a ser resilientes, sino se ha quedado en su cabeza esa pregunta, por qué mi papá me Y trataba así? queda ¿Por con qué mi ese mamá me... dolor, ¿no? Y con ¿Por ese qué la resentimiento. abuelita? ¿Por qué la abuelita? Porque a veces la abuelita se queda a cargo y a veces maltrata a los nietos. Mm, También hay historias. No digo que todas, porque yo soy una abuelita y soy feliz con mi nieta, pero hay de todo. Pero estas abuelitas a veces es porque también las han maltratado, ¿no? Y se mm, callan, y se callan, y entonces ven en ese nietecito o en esa nietecita, lejos de ver y sanar esas cosas que puedes tú tener de niña, que a lo mejor en algún momento te dijeron, no tengo para comprarte esa muñeca. Y tú te quedaste con esa muñeca tan linda, yo hubiese querido tener y toda la vida la piensas, la piensas. Cuando tienes tu nieta se la compras. O sea, mm, ya ahí está, pues. ujú, Pero hay muchas personas que se callan. Y mm. como se callan, ¿cómo pretendes que alguien te entienda si tú tienes algo guardado y solo Sí, sale el enojo, la ira? Entonces, oye, Mari, y ¿qué pasa, no? Con las emociones. todo ese Ujú. resentimiento, todo ese rencor, lamentablemente va Se envenenando a uno acumula, mismo, ¿no? Se acumula y te sí, hace daño se y va te acumulando. enfermas y te da tantas cosas a veces y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué me pasa esto? Y pasa que tenemos Se muchas emociones reprimidas. enferman y o sea, si te lastimaron, de- de- Hoy se quiere cortar.
se da mucho, se da mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, desde esa creencia, se callan Mm, y en vez de, no han tenido buena resiliencia y entonces se quedan con la pregunta sin contestación, sin respuesta en su mm. cabeza y todo el tiempo se lastiman, Sí, se ¿no? martiriza, Al ¿no? seguir Mm, preguntándose por qué, por qué, y por qué, y sufren en conflicto, entran en conflicto con su propio ser, entonces se enferman, de mm. cualquier cosita se enferman, porque no hay paz, pues amiga, Sí, adentro no hay pues, paz. eso Se es. enferman, se lastiman, estás enojada y se enferma el hígado, o sea, sin razón, sin causa el hígado. Que tengo acidez porque se callan, siguen guardando cosas. Entonces, es bueno, es muy liberador soltar esas cosas. Hablar, Ayuda mucho. sí. Yo he hecho ese proceso, amiga, porque tú comprenderás, yo tenía muchas frustraciones, ¿no? O sea, de unas tantas, el hecho de haber salido del trabajo que a Mm, mí me costó tanto ingresar y me encantaba estar en ese mundo minero. mm. Y luego tuve que salir porque no, nadie iba a ayudarme con dos niños que se llevaban un año de diferencia. Sí, pues. Entonces me costó, Mm, sí. Luego me quedé frustrada, sí. Luego tuve que aprender a gestionar eso, todo eso y encontrándolo desde dónde, desde el coaching ontológico, desde la programación neurolingüística, hace un año desde la mentoría espiritual, que ha sido ya pues el boom, ¿no? El sí, qué boom con todos lindo. mis desatos de mis nudos interiores, ¿no? Si de alguna manera lo tengo que llamar, ¿no? De mis huérfanos emocionales, Mm. de mis como tú De decías, los virus hace un momento en mentales, tu de todo lo vida, que... pero luego cuando tú reaccionas o dices algo y luego te dicen, creo no, pero sí, los virus, Mm, tus limitaciones, todo. Entonces te vas dando cuenta que hay muchas cosas que gestionar y muchas sí, cosas por las que has vivido engañada, ¿no? O sea, has tenido la casa sucia y la casa me refiero pues a tu mente, a tu inconsciente. Entonces, ¿es necesario hacer limpieza? Sí. Una sí, vez que haces la súper limpieza, hay necesario. que hacer una mejora continua, siempre. Porque ya no, una vez que te liberas, ya no te va a gustar quedarte con basurita, ¿no? O sea, siempre. A Claro, lo claro. mejor te demoras un día o dos en dar cuenta, a lo mejor te demoras una semana, a lo mejor pero te das cuenta. De que te das cuenta, te vas a dar cuenta, porque Así es. ya eres más consciente, Ujú. eres ya vives más en el presente, ya valoras tu presente. Entonces, Ya te das en eso se cuenta, basa ya te toda esta suma de observas. conocimiento que uno va adquiriendo. Por eso es que es tan importante entender la frase de pon tu inteligencia al servicio del amor primero contigo, hazlo todo primero contigo, y después va a salir hacia afuera, pues todo lo que ya has logrado cambiar. O sea, ya no vas a decir todo lo que has aprendido, sino que vas a hacer todo lo que ya eres. Entonces Ujú. se nota tu cambio. Lo que ya Claro, eres habla por ti. el ser va No es cambiando, ¿no? necesario. O sea, Ujú. sí. Entonces, si te preocupas en tu ser, tu hacer va a ser diferente y Ujú. tu tener va a ser De espectacular. contra diferente. Entonces, ya sea tu relación con familia, tu relación con tus hijos, tu relación en el trabajo, tu relación contigo misma primero que nada, ¿no? Por eso es que primero es el ser para luego hacer y eso te Después va a traer como consecuencia el tener, tener. ¿no? Por eso Así es que Jesús hablaba de ama a Dios por sobre todas las cosas y lo demás llegará por añadidura. Ujú. Eso es, amiga. Sí, Es muy cuánto poderoso, aprendizaje, parece cuánto, simple, pero es un proceso. Es sí. un proceso. Y lo bueno que ahora hay herramientas, hay información, hay personas que estamos dispuestas a dar ese acompañamiento, ¿no? Tantas preguntas que cada uno tiene y dice, pero ¿por qué será esto? ¿O cómo será? ¿O cómo podría mejorar? No sé, no sé por dónde empezar. Tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé por dónde empezar a realmente a limpiar, a curar, a aceptarme, a tantas cosas. Entonces, es importante tener la ayuda adecuada y lógicamente nosotros también estamos para ayudarles en su proceso, a hacer este acompañamiento, ser facilitadoras y entrenadoras, trainer emocionales, ¿no? Tantas cosas que podemos compartir y hacer. Gracias, Mari, gracias por Sí. todo lo que nos compartes, nos cuentas, nos dices y definitivamente este episodio pienso que ha estado muy interesante, con otros también, pero
muy interesante en el sentido de que varias personas pienso que se van a identificar mucho, ¿no? Porque ¿qué es abrazar tu proceso? Pues es esto todo lo que hemos conversado hoy. Gracias, Mari. Gracias, amiga. Ya nos vamos viendo en nuestro próximo programita. Gracias a ti, Mil corazón de besitos. melón. Chao, De amiga. melocotón. Chao, chao.